Padre Aloy, bienvenido a In Situ. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por esta oportunidad de conversar, siempre me interesa. Contexto Navidad, diciembre y Argentina a veces parecen como sinónimos. Quiero hablar un poco de todo, qué significa la Navidad, el encuentro, qué es lo que está pasando, pero ya te veo con algo distintivo. Pero es orden y progreso, no es de Belgrano de Arequito. Mirá, me estás dando argumento. Cuando cumplió 100 años el club, que hace 2 años atrás, yo le proponía cambiar el escudo, porque digo, mirá, en Rosario, en todo lado donde vas, el escudo dice orden y progreso, que encima es el lema de Brasil. Pero lo pusieron un grupito de adolescentes que crearon el club en la Plaza del Pueblo, allá por 1923. Sí. Y hoy deberías decir Club Atlético Belgrano, porque se presta esa confusión. Encima en Rosario hay un club que se llama Orden y Progreso. Total. Y la gente cree, no sabe o te pregunta, pero en realidad es el escudo de Belgrano de Arequito, el pentacampeón de la Liga Casildense de Fútbol. Pentacampeón. Sí, es la primera vez que un equipo gana 5 campeonatos en 5 años. Hay una pequeña trampita ahí, Sí. porque en el año 21, por primera vez, Pandemia. se jugaron 2 torneos. Belgrano ganó la apertura, Aprendices ganó la apertura, el clausura lo ganó Belgrano. En el 22, digo. En el 21 salió campeón Belgrano, después 22, 23, 24 y 25. Nosotros lo que decimos, 5 títulos en 5 años, eso es verdad. Después hay que discutir si es penta o tetra porque hay uno en el medio de Aprendiz. Qué cosa el tema de los títulos, ¿viste? Sí. De repente estamos hablando más del escritorio que del deporte. Que, claro. Algo argentino. 42 años de su ordenación sacerdotal. 42 años. 2 de diciembre del 83 en el estadio del Club Provincial. ¿Qué cambió más, la iglesia o vos? No, creo que yo cambié bastante, mucho. Y la iglesia tuvo algún cambio importante, me parece, por lo menos un intento, en esta primavera que tuvimos con Francisco, después de un invierno muy largo que vivió la iglesia en este milenio. Creo que, Francisco intentó, lo logró a medias, como todo lo que se puede lograr en las instituciones pesadas, digamos, de mucho tiempo y de mucha estructura. Pero por lo menos abrió algunas ventanas, recuperó un poco el aire fresco, un poco me hizo acordar a lo que decía Juan XXIII cuando llamó al concilio, que había que abrir las ventanas y las puertas porque estaba todo el aire muy enrarecido. Y de alguna manera hubo una bocanada de aire. Su persona, sobre todo, sus mensajes. Por supuesto, hay muchas cosas que él no pudo lograr porque también es muy difícil, porque tenía mucha contra. Pero al menos sirvió como para que mucha gente se sintiera abrazada, acompañada, animada. Algún cura amigo que falleció hace un tiempo atrás me decía, qué lindo que es ser oficialista. Claro, por en algún primera momento vez. de la iglesia, claro. Che, hay algo que a mí me fascina del cristianismo, que es una muerte que implica un comienzo y no un final. Sí. Y Francisco, si me permitéis formularlo así, eligió Pascuas para su muerte. Pascua de Resurrección. ¿Significó algo para vos eso? Y yo creo que la Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana. Todo lo demás que se celebra está en relación con eso, porque es de alguna manera la respuesta más profunda a ese deseo que habita el corazón de los seres humanos de vida, ¿no? ¿Hay algo del misterio de la fe que todavía te llame la atención de esa muerte, de esa resurrección que cambió la historia? Digo, pienso incluso de la forma más laica posible. Algo pasó hace 2000 años que hizo que todo lo que se concibe hasta ese momento como sagrado, como una deidad, era en un momento de expansión, en un momento de gloria, reyes retratados en cuadros, en pinturas, y un mártir pobre, predicador de la provincia más pobre de un imperio, muere traicionado, humillado, y convierte a ese sistema imperial que lo torturó hasta la muerte, lo convierte, lo evangeliza. Sí. ¿Qué pasó? Digo, incluso desde la manera más racional posible, digo, me parece extraordinario, no hay un evento similar en la historia. Seguramente mucho de lo que nosotros pensamos y creemos fue construido, digamos, ¿no? Y
y la mirada sobre Jesús de Nazaret tiene que ver mucho con lo que fue creyendo la Iglesia en el siglo I, II, III, Claro. más que en la cuestión puramente fáctica, digamos, histórica, en el sentido de los hechos que ocurrieron. De hecho, sabemos que, por ejemplo, el Evangelio de la Infancia son reconstrucciones y muchos de los textos bíblicos tienen, como diríamos, te presenta más al Jesús creído que al Jesús histórico concreto, aunque hay una base histórica también real. Hubiera sido interesante, de alguna manera, poder asomarse a esos primeros 200 y pico de años del cristianismo, que era la religión de las mujeres, la religión de los esclavos, la religión de los últimos, digamos, ¿no? Y cómo fue devolviéndole de alguna manera la dignidad o haciendo poner de pie a mucha gente que en el marco de la vida de los judíos o también del Imperio Romano no contaba. Después aparece un fenómeno llamativo, que es que ante la decadencia del Imperio Romano de Occidente, Constantino decide hacerse cristiano porque entiende que el cristianismo es un fenómeno nuevo, joven, que está revolucionando un poco la vida del imperio, y asume entonces el cristianismo como religión oficial. Y creo que ese es el gran drama del cristianismo, porque pasó de ser la religión de los oprimidos, la religión de los sufrientes, la religión de los últimos, la religión que generaba la esperanza de los más pobres, pasó a ser la religión de los opresores, digamos, ¿no? Y de los que persiguieron a los demás. Evidentemente que el cristianismo creció exponencialmente a partir de ser una religión oficial y pudo llegar a muchos otros rincones que tal vez no llegaría, pero sin duda, me parece a mí, perdió en algún momento un poco de esa frescura que de vez en cuando se intenta recuperar. Hablábamos más recientemente de Francisco y del Concilio Vaticano II. Un poco creo que tiene que ver lo mismo con el tema de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es una estructura necesaria para que en 2000 años se pueda todavía seguir leyendo cosas que dijo Jesús o escuchando historia de la gente que fue testigo de lo que él vivió. Sin esa estructura sería muy difícil poder sostener en el tiempo. Pero también la Iglesia, como toda estructura humana, en algún momento también desfigura o ahoga un poco el Evangelio. Yo personalmente creo que Jesús lo que menos se imaginó es fundar una religión o una iglesia. Él simplemente se autopercibía, por lo que se puede saber, como un judío creyente que quería transformar de alguna manera lo que se había ido apagando, se había ido distorsionando. Todo el episodio en el templo, claro, se había convertido el judaísmo en una religión basada en leyes, reglamentos, tradiciones, y había ido perdiendo su humanidad. Lo mismo le pasó al cristianismo, por eso los concilios intentan recuperarla. Un ejemplo concreto, el tema del relato de la creación en 7 días tiene como un objetivo principal el tema de proclamar el descanso sabático, o sea, un día a la semana tiene que ser de descanso para todo, porque si no la esclavitud hacía que la gente trabajara de lunes a lunes sin ningún descanso. ¿En qué se convirtió eso que había nacido como un momento de liberación y de dignidad para la gente? En la época de Jesús y todavía hoy, en los judíos ortodoxos, no se podía caminar más de 200 pasos, no se podía hacer prácticamente nada, y se había convertido en algo tan pesado que Jesús curó a una persona en sábado y le reprochaban que violaba el sábado, cuando él decía el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. En la Iglesia también de vez en cuando tenemos que recordar que todas las leyes, reglamentos y todas esas cuestiones tienen que ser una ayuda para vivir con más libertad, con más alegría, con más esperanza, no una carga pesada que te aplasta, que te margina, que te excomulga, que te deja fuera, ¿no? Si yo te dijese que las formas de la Iglesia están viejas, pero las ideas están vigentes, ¿estarías de acuerdo? Sí, seguramente todavía para muchos de nosotros muchas de las cosas que aprendimos nos siguen sirviendo, nos siguen valiendo. Y yo te digo, puntualmente en el mundo de los más pobres, en mi caso en Puente Negro, ahí en la zona norte de Rosario, yo creo que para mucha gente la fe es lo que hace que sigan vivos, que sigan adelante, que no bajen los brazos y que, como decía la canción, la gente sea feliz aunque no tenga permiso. O sea, encuentran en la fe una motivación, una fuerza, y no es verso, digamos, no digo que sean todos, pero sí mucha gente, tanto en las iglesias católicas como en las otras iglesias también más evangélicas, sobre todo pentecostales, la gente encuentra una razón, un motivo, una manera para seguir adelante. Por eso todavía, aunque la estructura de la iglesia parece cada vez más frágil y cada vez más va desapareciendo, todavía el evangelio sigue teniendo fuerza entre la gente, ¿no? Lo mencionaste vos, el mundo reformado, ¿no? Ese primer cisma en el año 1000, ese segundo en el año 1500, y después una explosión, una descentralización, esta idea del sacerdocio universal, de que cualquiera puede predicar la palabra porque la relación es con el texto
trajo problemas, tal vez el relativismo de algunas cuestiones, pero sí una velocidad de difusión y este fenómeno más contemporáneo que se conoce como el evangelismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El primer cisma, entre comillas, la primera división, que es con la Iglesia Ortodoxa, es una cuestión más política. O sea, el Imperio Romano ya no existía como un solo imperio. Estaba el Imperio de Oriente y Occidente. Entonces la gente que estaba en Oriente no tenía intenciones de seguir sometiéndose al Papa, que era, entre otras cosas, un jefe político, digamos. Claro. Y por eso las diferencias, digamos, doctrinales son mínimas y no son insalvables, más allá de las cuestiones litúrgicas y las tradiciones de cada una de las iglesias. El Lutero era un sacerdote católico que, digamos, viendo muchas de las cuestiones que estaban pasando en la iglesia de su tiempo, intenta una reforma y después, bueno, Zwinglio, Calvino, muchos otros van reformando la iglesia de otra manera en Suiza, en Alemania, etc. Y fue una gran movida, digamos, y la Iglesia Católica, para mantener su identidad, como que se cerró. Siguió manteniendo el latín cuando ya nadie hablaba latín. Claro. Siguió manteniendo estructuras, digamos, que ya no servían y demoró demasiado tiempo hasta el Concilio Vaticano II para reformarse. Esas iglesias reformadas, las iglesias evangélicas tradicionales, no son proselitistas. Por lo tanto, vos lo ves acá en Rosario, son pequeñas iglesias, pequeñas comunidades que más bien refieren a gente que vino de Irlanda, que vino de Inglaterra, que vino de Alemania y que se nuclean, son familias que se nuclean en algún lugar. Aparece en Estados Unidos, dentro de la Iglesia Bautista, el fenómeno del pentecostalismo, o sea, la cuestión del Espíritu Santo. Y ahí, Graham. claro, y ahí viene toda una explosión, digamos, con los grandes predicadores, que sobre todo impacta en la iglesia evangélica, porque, bueno, hoy cuando decimos los pastores evangélicos, en realidad estamos hablando de los pastores que son pentecostales, porque yo he tenido muchos amigos, por ejemplo, metodistas, gente pero muy piola, muy interesante, muy metida en el tema de los derechos humanos, en el compromiso con la sociedad, también algún amigo bautista, etcétera. Tengo todavía amigos. Con los evangélicos pentecostales la relación a veces es más complicada porque digamos, son menos doctrinales, tienen menos estudio, digamos, menos formación, y a lo mejor algunos de ellos son como más cerrados en algunas cuestiones, en otros no. Claro. Hay otras personas, por ejemplo, ahí en el barrio estamos hablando de lo que es la teología de la prosperidad. Por ejemplo, la idea, esa es una cuestión que para mí es peligrosa, porque es la idea de que la persona buena es bendecida por Dios y tiene prosperidad. Materialmente. Claro, y la persona mala vive en la pobreza. ¿Por qué? Porque entonces la pobreza es culpa de los pobres. Claro. Y acá es muy evidente que la pobreza de mucha gente es consecuencia, como diría el Papa Juan Pablo II, de que hay rico cada vez más rico y pobre cada vez más pobre. Es decir, nosotros lo estamos viendo en Argentina en este momento, cuando el Estado se ausenta, cuando no hay una política, digamos, que favorezca a los sectores más vulnerables, la gente, porque no partimos, es una carrera desigual. El pibe que nació hoy en Puente Negro no tiene las mismas condiciones que el pibe que nació en Arequito o en Barrio Martín. O sea, no es una carrera que si vos no le ponés ninguna regla, todos tienen la posibilidad de ganar. No, eso es mentira. Y bueno, creo que a veces está bueno el tema de la bendición de Dios y toda esa historia, pero eso tiene que ver con una idea del Antiguo Testamento. A mí lo que me llama la atención de los pentecostales es que citan mucho el Antiguo Testamento y menos el Nuevo Testamento. Y vos tenés que pensar que hasta el año 150, 200 antes de Cristo, la fe judía que creía en Yahvé, el Dios creador, el Dios de Israel, el Dios que te acompaña, no tenía como parte de esa fe la idea de la vida después de la muerte. La gente no pensaba, primero porque no existía mucho la idea de lo individual, de lo personal. Era más la idea del pueblo, del clan. Si una persona se muere y se murió, la única forma que Dios tiene de bendecirlo es darle muchos años de vida, darle muchos hijos, que es la única forma de trascender, y darle bienes, porque si no, ¿cuándo Dios iba a recompensar, entre comillas, la bondad de esas personas? Recién, por influencia de la filosofía griega y el tema de la inmortalidad del alma, empieza a aparecer en los libros sapienciales, que son los últimos del Antiguo Testamento, la idea de una vida que continúa más allá de la muerte. Pero lo otro era la idea del Sheol, como un lugar que estaba geográficamente debajo de la tierra, que por supuesto era plana, y era un lugar de sombras. Los muertos eran como sombras que deambulaban. Por lo tanto, la prosperidad era imprescindible, lo mismo que tener muchos hijos, porque si no, ¿de qué manera una persona podía sobrevivir? Me parece que después, más allá de esto, tenemos iglesias pentecostales haciendo laburos muy buenos
en el tema de las adicciones, conteniendo a la gente, acompañando. Hay pastores, como todo, hay curas y pastores y todo tipo de gente que son buenos, que son malos, que son regulares. Yo en lo personal no tengo demasiada dificultad con las iglesias pentecostales. Aparte, como dijo alguna vez el obispo de Rosario, gracias a los pentecostales, los pobres de Rosario han sentido hablar de Cristo. Hasta hace algunos años atrás, salvo el padre Montaldo en Ludueña o el padre Joaquín Núñez ahí en Villa Banana o más cerca de acá, que por decisión personal se fueron a vivir ahí, no teníamos curas. Por eso nos dicen pastor, por eso nos dicen profesor, porque no existe en la cultura de los pobres la idea del sacerdote, la idea de un hombre católico, digamos, que se dedique a la religión. ¿Vos cuando vas a un barrio te dicen pastor? Sí, en general sí. Lo mismo yo hace del año 97 que estoy de capellán del Hospital Psiquiátrico de Oliveros. Sí. Voy 3 veces por semana. Los chicos y las chicas te dicen, no me ora pastor, claro, porque es lo que ellos conocen. Lo del sacerdocio común me parece que uno de los temas que recuperó Lutero y que nosotros en la Iglesia Católica tenemos que recuperar, porque es cierto que por el bautismo todos somos sacerdotes. El sacerdocio ministerial que yo tengo y tienen otros está al servicio de ese sacerdocio. Y en la Iglesia Católica parece que la figura del cura es como si estuviera por usted padre que está más cerca de Dios, usted padre, y nada que ver, digamos. Claro. El bautismo es mucho más importante para mí que el sacerdocio ministerial, porque el bautismo es lo que nos abre la puerta a todo lo que tiene que ver con la fe. Y creo que está muy bueno que mi mamá me decía, che, no, la Biblia no hay que leerla porque te va a hacer mal la cabeza. Había como una prohibición, o sea, es lo que ellos escuchaban. Claro. Que no vos veías una persona con Biblia y sabía que era evangélico. Bueno, gracias a Dios al movimiento bíblico, antes del concilio, hubo una movida muy grande y la gente de la Iglesia Católica, muchos grupos empezaron a leer la Biblia. Pero, por ejemplo, en el seminario, cuando yo estudié Biblia, estudiábamos con autores evangélicos, porque no había muchos autores católicos que tuvieran una exégesis científica. ¿Por qué? Porque había como una vigilancia extrema de la Iglesia Católica que no se aceptaba ninguna interpretación que no fuera literal. Hoy ese fenómeno está también en las iglesias evangélicas pentecostales. Hay mucha interpretación literal de la Biblia. Y si vos sacás las cosas de contexto, va a interpretar algo que es contrario a lo mejor a lo que el texto quería decir. Por eso hace falta ver el sitting living, como decían los alemanes, es decir, cuál es el sentido, lo que vos decías, el contexto, dónde se dijo eso para saber qué quiere decir, ¿no? Diciembre obliga al encuentro, fiestas, balance, despedidas, y parece que vivimos en una sociedad cada vez más fragmentada, y parece también que el encuentro conserva algo de lo ritual. Tal vez en otro tiempo había misas más frecuentes, clubes de barrio, partidos políticos, mesas familiares. Y hoy parece que todo está como mediado por una pantalla, por un algoritmo. ¿Sentís que hoy nos cuesta encontrarnos incluso cuando estamos juntos? Ayer me decía un amigo que trabaja en la colonia, le mandé un WhatsApp a mi hijo, que estaba dentro de la casa, digamos. ¿Por qué? Porque quería que haga no sé qué cosa y sabía que si le mandaba el WhatsApp, él lo iba a leer. En cambio, si yo le decía algo, no me iba a dar bola, digamos. O sea, me impresionó un poco la imagen, digamos, del modo de comunicación. Yo creo que sí, que los espacios de encuentro no son tan comunes. Existen todavía. Nosotros ahora el 27 de diciembre vamos a celebrar en Arequito la fiesta de campeones del Club Belgrano y eso va a ser una explosión, un encuentro de 1.500 personas, ponele, de un pueblo de 7.000 habitantes, que van a estar toda la noche bailando, cantando, saltando, festejando. Y de alguna manera el fútbol todavía hoy es un lugar de pertenencia, un lugar donde uno se siente identificado con algo. Lo religioso cada vez menos, lo político cada vez menos, y es verdad que la sociedad te hace más individualista. Todo el tema de las redes sociales y todo eso que genera tantas cosas buenas y positivas, también ayuda a veces, me parece a mí, un poquito más al aislamiento. A los pibes lo entretenés más dándole el celular que te parece que están menos en peligro que si van a la esquina a jugar a la pelota con los amigos. Y el encuentro familiar, yo cuando era chico, Aloy es mi apellido, los Aloy nos juntábamos en Arequito 40, 50, 60 personas. Hoy, yo el 24 estoy por cuestiones de celebración de la misa, estoy en Rosario, a veces voy allá a lo del Padre Belay, que hace el encuentro con la gente de la calle, pero si no, si me quedo en la parroquia, no iré de alguna familia, pero digamos, mi hermana y mi hermano no sé si se van a encontrar, mis sobrinos son pocos, sí, cada vez las familias son cada vez más chicas, en primer lugar. Claro. Te doy un detalle cómico, este Adviento lo que vamos a hacer es el tema de la embarazada. La idea de la vida que viene,
Entonces vamos a pedirle a las que están embarazadas que den un testimonio. Encontramos para el primer y segundo fin de semana, ya el tercer fin de semana no había más embarazada en la parroquia. Le digo, tiene una tarea en la semana, digo, alguna queda embarazada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez hay menos hijos, por lo tanto las familias son más pequeñas. O sea, hay menos opción por construir familias. Exactamente, yo creo que, yo lo veo con mis sobrinos, digamos, tengo 4, 2 y 2, 2 varones y 2 mujeres, no hay. Francisco dijo, ¿te acuerdas que en un momento Francisco, sí, y obviamente que la planitud de algunos pensamientos lo interpretaron mal, pero él dijo algo así como, criticó el tema de las modas de las mascotas. Sí, se metió en un tema complicado. Claro, pero sí, lo que él estaba hablando es del egoísmo. Sí, no estaba hablando de si querés o no a tu perro y si le da el mejor balanceado. Sí, entiendo además que todas las cosas tienen que ver como una reacción. O sea, en una sociedad donde la mujer era para tener hijos y cuidar al esposo, digamos, a una sociedad donde la mujer, gracias a Dios, es protagonista, evidentemente que muchas cosas van a cambiar. Pero es verdad que es preocupante la idea, por lo menos en la clase media, de que un hijo empieza a ser un problema o algo indeseado. Y para meterme en un tema muy espinoso, que creo que la otra vez con algunos lo charlamos, con el tema del aborto, que es todo un tema, los argumentos a favor y en contra tenían que ver con las chicas de los barrios más pobres. Y la verdad, por lo menos en Puente Negro, es que las pibas de 14, 15 años que quedan embarazadas, no es para ella un drama. Okay. Es una pieza más en la casa y la alegría de una vida. Tiene que ver también con que una chica que queda embarazada pasa de ser una nena a una mujer. Tiene que ver con que ocupa un lugar social diferente. Tiene que ver con muchas cosas. Pero también tiene que ver con que para ellos tener hijos es una bendición. Cuando decimos la bendi, que suena tan chocante en la clase media, sí, en realidad es verdad que para la mayoría de la gente, no estoy idealizando ni estoy generalizando tampoco, pero por lo menos para los casos que yo conozco, lo toman como una bendición. Yo tengo 2 sobrinas y a los 14 años alguna hubiera quedado embarazada, hubiera sido un drama familiar importante. En el barrio se ve de otra manera, o sea, hay otra mirada. En la clase media me parece que por razones que son comprensibles, económicas, sociales, de desarrollo personal, va como quedando muy postergado el tema de la paternidad y la maternidad. Así que bueno, por lo menos lo que está claro es que las familias son cada vez más chicas y yo creo que mucha gente también en las fiestas decide viajar, decide irse, porque la fiesta también es el momento donde se notan los que faltan, donde duele las ausencias y donde a veces te obliga a encontrarte con gente con la que tal vez no te interesa encontrarte también, ¿no? Pero pensaba en eso, ¿no? En los rituales, pensaba justamente en la incomodidad de cruzarse con gente que uno no quiere cruzarse. Pero, ¿qué tiene de malo? Digo, ¿por qué estamos buscando todo el tiempo la satisfacción inmediata? ¿Por qué no te sentás en la mesa y compartís incluso con alguien que no ves? Digo, hay algo de lo permanente que al mismo tiempo no combina para nada bien con lo que nos está convidando todo el tiempo la época. Y si vos elegís irte, o sea, si la opción es todo el tiempo irte, digo, en definitiva, ¿cuáles raíces se echan? ¿De qué estamos hablando? Ese es un tema también muy, 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 muy interesante, que es que estamos todos en la búsqueda, todos, me incluyo, todos en la búsqueda de escaparle y evitar los conflictos, las tensiones, las dificultades, y a veces los conflictos, las tensiones, las dificultades, uno lo sabe en teoría, son las oportunidades también de crecer, ¿no? De ahí viene la palabra crisis, que ayudan a crecer, pero a veces como que estamos muy acostumbrados a escaparle a todo lo que sea dificultad. Si una persona te resulta un poquito pesada, trata de sacártela encima. Si una persona tiene alguna dificultad, trata de lavarte las manos. Si una persona tiene un problema, y bueno, intentás que no te contagies. Si una ¿No persona... es eso fácil? Digo pensando en qué... Digo, ¿por qué sirven? O sea, ¿para qué están las religiones? Muchas veces lo fácil no es lo correcto. Seguramente. Y alguien necesita ponerte en un plano distinto y decir, sí, obviamente que tu cuerpo te va a decir andate, que tu cuerpo te va a pedir que no te sacrifiques, que no sufras. Ahora bien, hay algo después de eso que tiene sentido. Pasamos de una religión donde todo era sacrificios, donde había que hacer sacrificio, porque yo con mi esfuerzo, a una manera de vivir la fe mucho más light, digamos, donde tomamos alguna cosa que más o menos nos resulta agradable y escapamos y evitamos los temas que sean espinosos. Te digo, yo me escucho a mí mismo predicar y casi siempre uno lo que trata es de que la gente la pase bien, viva un momento más o menos agradable,
porque ya demasiado problema tenemos en la vida. Pero es cierto que a veces hay realidades que no se pueden ocultar y de las que no te puedes escapar. O sea, el Evangelio en ese sentido te clava un cuchillo, digamos, te ayuda a preguntarte. Y creo que está bueno que te ayude a preguntarte, porque si no, lo que te sale naturalmente, te digo, es la comodidad, pero también el egoísmo, también el mirarte el ombligo. Y yo creo que en una sociedad donde nadie se hace cargo, me parece interesantísimo el ejemplo del cuento que contó Jesús del sacerdote y el levita, dos funcionarios, digamos, del templo judío, que pasaron de largo ante un hombre que estaba moribundo, y de un samaritano, que no era, por lo tanto no era religioso, y se detuvo a estar con él. Y la enseñanza para mí es que el sacerdote y el levita, que fueron al templo a encontrarse con Dios, no se encontraron con Dios. El único que se encontró con Dios fue el ateo, digamos, que se detuvo a hacerse cargo del hermano que estaba caído. Yo creo que Jesús claramente nos enseñó por dónde pasa la religión, ¿no? Estar cerca del que está caído y acompañar al que te necesita y abrazar al que necesita ser valorado y reconocido y generar momentos de felicidad, de alegría, secando una lágrima, escuchando a una persona, acompañando a un enfermo, son mucho más evangélicos que pasarse la vida dentro de la iglesia rezando, ¿no? Más allá de los regalos, más allá de la Coca-Cola y el Vitel Toné, ¿qué significa la Navidad? Una pregunta importantísima, porque para mí la Navidad muchas veces era el cumpleaños de mi mamá, que se murió ahora el 12 de septiembre y como se llamaba Natividad, pues nació el día de Navidad, casi que era lo que festejábamos. Pero ojalá la Navidad sea para nosotros una invitación a recuperar, por lo menos en la iglesia, un poco la simplicidad y la sencillez, ¿no? Porque un mensaje más sencillo que un niño que va a nacer y que va a nacer en una situación en la que están naciendo muchos chicos hoy, sin seguridades, aparentemente sin futuro, sin posibilidades, de un padre y una madre que están buscando angustiados porque no había lugar para ellos, el espacio para parir una vida nueva, y con ese mensaje de esa vida que viene, ¿no? De una vida, entender que una vida que nace siempre es una oportunidad, siempre es una esperanza, siempre una alternativa, ¿no? Para mí la Navidad básicamente es eso, ¿no? Es valorar la vida que nace y la vida que viene. Y creo que está bueno que vayamos a misa en Navidad a celebrar, está bueno que hagamos un pesebre en casa, pero sobre todo está bueno que reconozcamos a los niños y niñas Jesús que están naciendo entre nosotros y que a lo mejor un gesto de solidaridad, de servicio, de ternura, de buen trato es mucho más valioso a los ojos de Dios que otros actos que a lo mejor son más formales y que pueden ayudarnos si es que nos recuerdan a ese Jesús que sigue naciendo en cada persona que nace, ¿no? Pienso en el brindis de fin de año, en la silla vacía, lo comentaste recién, perdiste tu madre hace poco. Siendo cura, ¿cómo se transitan los duelos? ¿Cuál es tu relación con la muerte? Buena pregunta, ¿no? También perdí a un primo, hermano muy querido, que falleció también hace poquito, un amigo que murió en Carcaranía también hace poquito, bueno, muchas muertes. Lo que pasa es que cuando uno se va poniendo viejo, yo voy a cumplir ahora el 23, 67, ahora me doy cuenta de lo que me decía mi papá, que ya murió hace más de 20 años, cuando íbamos al cementerio en Arequito y me decía, tengo más amigos acá que en el pueblo. Claro. Y uno va encontrando esa realidad de la muerte como una cosa cada vez más cercana, digamos, ¿no? Yo además tuve un infarto en el año 21 en la cancha de Los Molinos, en un partido de Los Molinos con Belgrano, en la misma cancha donde salió campeón este año. Y bueno, todas esas cosas te acercan a una realidad que es inexorable, en la que uno por supuesto no piensa, pero que es así, ¿no? Creo que, mira, Jesús lo transitó llorando la muerte de su amigo Lázaro, al que después resucitó, pero no dejó de llorar, de sentirse triste por lo que significa como pérdida la muerte, como desgarro. Yo siempre le digo a la gente, la fe te puede dar fortaleza, la fe te puede hacer no desesperar, la fe te puede dar otra claridad, digamos, pero no te va a evitar la tristeza, la amargura, el llanto. Nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte con Valentina, una piba de 20 años que falleció hace 3 o 4 años, un Viernes Santo en un accidente de moto en San Lorenzo, iba con su hermano, la chocaron, cayó, no tenía el casco puesto, bueno, y fue un golpe durísimo. Y la familia de Valentina, sus 2 hermanas, su hermano, su mamá, su papá, eligieron armar una fundación que se llama Valentina Perrune y dedicarse a ayudar, a colaborar, a estar donde ella estaba, que eran todos los barrios de San Lorenzo, en nuestro barrio Puente Negro, en Tuclame, ahí en Santiago del Estero. Y ellos todo el año trabajan con un grupo de gente para ir a visitar a la gente. Y ellos te dicen, el papá y la mamá, no es que yo no me doy cuenta que mi hija se murió, no es que yo no siento un desgarro, no es que no siento un vacío terrible,
pero de alguna manera siento que ella está viva a partir de encontrarme con el testimonio de la gente que te habla de su sonrisa, que te habla de su presencia. Y yo, honestamente, creo que entendí un poquito lo que quiere decir la resurrección, porque vos sentís la presencia de Valentina, pero la sentí como una realidad, no como un bambo, no como un delirio, no como una locura. Sentís que ella acompaña, que ella fortalece, que ella sostiene a su familia, porque si no sería imposible, y a mucha otra gente que percibe esa presencia como algo que acompaña, que da fuerza. Es como cuando yo leo algo que dice San Pablo o el Evangelio, son gente que se murió, pero es una palabra viva para mí, una palabra que me dice algo hoy. Entonces esa gente de alguna manera permanece, no solamente como un recuerdo, sino como una realidad que no la sé explicar. Y yo creo que la resurrección de Jesús es eso, por eso el Evangelio dice que no lo reconocían. No es que el tipo volvió a aparecer como en la película, como era antes, sino que hay otra manera de existir, otra manera de ser y otra manera de estar presente, que no la podemos explicar ni entender, pero que la sentimos, la percibimos muchas veces y la vivimos. Entonces digo, para mí, bueno, la muerte es tragedia, la muerte es un final, la muerte es una separación desgarradora, pero yo apuesto, elijo creer, como decían elijo creer que lo que decía Jesús, ¿no? El grano de trigo que parece que muere cuando lo entierran y después vuelve a florecer. Por eso la Pascua se celebra en primavera en Europa y en el norte, que es donde establecen nosotros nos quedó al revés, igual que la Navidad, porque la Pascua era una fiesta pagana que celebraba la cosecha, celebraba la vida nueva. Claro. Por eso había un ayuno de verdad, un ayuno de 40 días, preparando el cuerpo para la renovación que el cuerpo humano hace en primavera. La Pascua es la primavera, es el renacer de la vida, es el volver otra vez a empezar, digamos, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros, de una manera o de la otra, puede apostar a esa idea, la idea de que mis sueños, mis proyectos no son en vano. Si tengo un hijo, no estoy trayendo a alguien a la muerte. Si soy capaz de amar, no me condeno a un sentimiento pasajero, sino que todo eso tiene valor porque tiene un valor de eternidad, un valor que no se acaba, un valor que se transforma, no sé cómo ni de qué manera, pero se transforma de alguna manera en algo para siempre, digamos. ¿Por qué pensás que hay palabras que vuelven, palabras que incluso nos hicieron jurar que no íbamos a usar? Estuve escuchando a streamers, a cantantes, a referentes, y vuelven palabras como Dios, vuelven palabras como sacrificio. Creo que las hemos usado algunas de esas palabras en esta conversación. ¿Por qué te pensás que hay jóvenes que están buscando ahí, que no encuentran en otro lado para... Claro, mira, comprender el mundo de los jóvenes para los viejos es una tarea difícil, me incluyo mucho. Si no, no entendería, por ejemplo, lo que pasa a la hora de las elecciones en Argentina. No hay modo de que yo entienda lo que me parece un suicidio, una autoflagelación. No lo entendería. Pero evidentemente me parece que esa búsqueda que está en el fondo de todo ser humano, esa búsqueda de felicidad, esa búsqueda de profundidad, que uno la puede ocultar, la puede disimular durante un tiempo, la puede apagar de mil maneras, pervive. Y hay gente que se da cuenta de eso y sale a buscar. Y creo que así como la ciencia en algún momento sintió que todo tenía una explicación y que si no la tenía, la iba a tener en el futuro, y hoy la ciencia cada vez puede dar cuenta menos de muchas cosas que nos pasan, bueno, creo que por eso muchas veces la gente vuelve de otra manera, no a lo mejor en religiones establecidas, organizadas, planificadas, pero sí con elementos que tienen que ver con eso, vuelve a recuperar cierta espiritualidad. Por eso en algún momento son las espiritualidades orientales, en otro momento tiene que ver con otras prácticas de meditación, etc. Pero hay como una búsqueda de interioridad y una búsqueda de profundidad que, bueno, para mucha gente sigue teniendo valor y sentido, y como no la va a encontrar a lo mejor en las prácticas tradicionales, pero tampoco la va a encontrar en muchas de las cosas que hoy se ofrecen como sucedáneo, como nuevas maneras de vivir, bueno, encuentran algunos elementos de eso que me parece que les sirven, por lo menos para su búsqueda, ¿no? Pensaba cuando hablabas de Puente Negro, sos sacerdote de la colonia Oliveros. Capellán, sí, desde el año 97, sí. ¿Y dormís 3 días en Arequito? Yo duermo los domingos a la noche, sí, y los lunes. Antes podía decir como Charlie,
solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien cuando perdí a Belgrano. Pero ahora como nos tocó una etapa maravillosa... Pentacampeón. Claro, entonces estamos bien. Sí, yo estoy ahí y después a veces los lunes, depende, por ejemplo el lunes que viene, que hay un pesebre en la parroquia, y si no, ya directamente el martes temprano me voy a Olivero. Yo los martes y los jueves voy a Olivero y voy el sábado a celebrar la misa a la tarde. El miércoles y viernes estoy más bien dedicado a la parroquia, o sea que yo de martes a sábado duermo ahí en José Cepaz al 1000, donde está Santa Agripina, y tengo la parroquia ahí, está la villa también, y hay en el medio una capilla que se llama Pentecostés, donde hace 3 años que se abrió una EMPA, una escuela para adultos, que van todos los años y tenemos 100 alumnos, y es una gran alegría porque también para mucha gente, la mayoría son de Puente Negro, pero también son del barrio, que encuentran ahí una posibilidad, no solamente de hacer 5º año, sino sobre todo las mujeres, un espacio de encuentro, de diálogo, algunas te decían, no quiero que termine la hora porque me quiero quedar acá, porque acá la paso bien, porque acá me encuentro con otro, acá soy yo. A lo mejor acostumbrada a lidiar con muchos problemas, encuentran como un espacio propio, digamos, ¿no? Así que bueno, son esos 3 lugares. Y sí, desde el 97 estoy en Olivero, todavía no me dan de alta, vamos a ver si lo logramos pronto. Te quería preguntar a propósito de qué enseñanza te dejan también esos territorios, sí. Esa relación con las personas. Una profunda humanidad. Vos ves ahí en Olivero, sobre todo, los rostros. Antes eran más bien personas con discapacidad que habían tenido la mala suerte de caer ahí y que morían ahí. Hoy, en realidad, son más bien jóvenes con problemas de adicciones y problemas mentales, que sufren mucho y por eso no hay que tampoco romantizar la situación, pero que son capaces de gestos de mucha humanidad. Ahí ves el rostro, digamos. Por un lado ves la consecuencia de los programas políticos y de la realidad de la sociedad. Es como el basurero de la sociedad, ahí va a parar el residuo del residuo, claro. Pero por otro lado también encontrás en ellos muchos gestos solidarios, muchos gestos serviciales, muchos gestos de humanidad profunda y verdadera, que muchas veces te conmueven. Y ni hablar del punto de vista de la fe. Gente que siente, que tiene todas las razones del mundo para creer que Dios no existe o que Dios no los quiere. Y sin embargo, insisten en creer en Dios, insisten en sentirse bendecido por Dios, cuando uno diría, con todo lo que te pasó y te pasa, pareciera que no es así. Pero ellos tienen esa fe de los pequeños, de los últimos, de la que decía Jesús, ¿no? La fe de los sencillos y de los pequeños son las que te enseñan a creer. Yo, si creo un poco o mucho, no sé, creo que aprendí mucho a creer de las personas con discapacidad, que es lo que hice toda la vida, acompañar eso en la catequesis, y también de la persona de Olivero. O los viejos también, o la gente más humilde, digamos, son las experiencias que más te ayudan a creer. ¿Por qué elegiste ser cura? Buena pregunta, una pregunta que yo me hice mucho porque yo entré al seminario de muy chico, me entré porque quería, entré porque mi familia, mi viejo sobre todo que no era muy creyente, dijo, bueno, este va a tener una buena educación. Y después yo, claro, cuando terminé el secundario en el seminario y digo, ahora tengo que estudiar filosofía, que estoy acá porque no conozco otra cosa, estoy acá. Y a mí me interesaba en ese tiempo, digamos, más el acompañar a los jóvenes, veía la necesidad de una iglesia que pudiera hablar un lenguaje más cercano, más... Después, bueno, fue pasando el tiempo, digamos... ¿Qué año estamos hablando? Para sí, yo me ordené en el año 83. 83. Así que ponele que estoy hablando del 80, 79, ¿cómo? Vuelta a la democracia. Sí, claro, era también eso. Era un tiempo, no el tiempo del seminario, pero sí el tiempo del primer sacerdocio, que estaba todo ese entusiasmo todavía, en el que creíamos que íbamos a poder cambiar, que el país iba a poder arrancar, que íbamos a poder vivir de otra manera. Digamos, ese entusiasmo que duró a lo mejor 2 o 3 años, también acompañaron. No era a lo mejor como la década del 70, claro, pero de alguna manera también era una época de ilusiones, de sueños, de esperanza. Incluso en los 70 parecía como más sacrificial. Sí, y yo creo que seguí siendo cura, me parece a mí, porque, digamos, uno encuentra gente a que le sirve el modo que uno tiene de ser. El elogio más grande que te hacen es, vos no parecés un cura. Digo, no, depende qué idea tenés vos de cura. Digo, a mí me parece que ser cura es esto, con los defectos y los errores que uno tiene, pero es estar cerca, es acompañar, es estar abierto, es tratar de pensar más en las personas que en los reglamentos, digamos, es abrir el juego, es abrir la puerta, es abrir la mesa. Me queda muy fuerte lo que decía Francisco, ¿no? Una iglesia que se lastima, que se equivoca cuando sale al encuentro, antes que una iglesia que se queda encerrada para estar más tranquila y segura, pero termina siendo una cosa enferma, digamos, ¿no?
¿Pensás a veces en lo que sacrificaste? Mirá, yo miro a mis hermanos, miro a las familias y creo que ellos sacrifican diariamente mucho más que yo. O sea, me parece que a mí me tocó una vida, por muchas razones, comparativamente, digamos, más fácil, menos complicada de lo que le tocó a mucha gente que tiene hijos, que la pelea todos los días, que sale a buscar el mango, que tiene conflictos, que le nacieron hijos que no venían con manual. Claro. Y a veces veo familias que tienen problemas con sus hijos con adicciones, con otras cuestiones, digamos, y no saber cómo orientarlos, cómo acompañarlos. Uno trata de acompañar en eso. Yo, digamos, la idea de formar una familia, de tener hijos, no sé si es porque entré del seminario de chico, pero digo, no es una idea que a mí no es como que yo lo siento como una gran pérdida. Sé que otros curas sí. Y bueno, por eso cuando yo pongo en la balanza, Jesús dice que recibirán el 100 por 1 y creo que es mentira. Yo creo que recibo 1000, 2000, 100.000 veces más de lo que doy. No lo digo como humildad ni para quedar bien, sino que objetivamente el afecto, el cariño de la gente, la compañía, la cercanía, en todos los órdenes de la vida yo me siento muy bendecido y muy como que la vida ha sido injusta conmigo, pero al revés de lo que le pasa a la gente, porque me ha dado más de lo que de verdad lo digo, mucho más de lo que merezco. Me parece que a veces la gente o te idealiza o no sé, se imagina cosas que no son y se hace una imagen que no condice con la realidad, pero que bueno, a partir de eso uno se siente muy abrigado, acompañado, protegido, acompañado en todo sentido. O sea, no puedo decir, mira, la verdad que loco, haría otra cosa si naciera de nuevo. Digamos, me perdí muchas cosas importantes. La verdad que lo que más perdí fue la década del 70, que el tricampeonato de Belgrano, que los domingos estaba en el seminario, es lo que más extraño, pero no me siento como una persona que hizo un gran sacrificio, sino al contrario, una persona que... Y en términos de reforma, digo, hay algo que es números. Si uno manda a 2 jesuitas a evangelizar un pueblo de 20 millones, bueno, tardarán determinado tiempo. Ahora ven, si mandás 100, 1000, 10.000, bueno, las cuentas son otras. Y hay algo de la descentralización, el sacerdocio universal que generó el evangelismo que evidentemente va a otra velocidad. Hemos descrito una iglesia que, como la universidad, parece que ocupa el centro como si fuese el sol y espera que los cuerpos giren, orbiten alrededor. Brillante ejemplo. Y hay algo ahí de lo que venimos hablando de la época que implica, te lo digo, algo de lo que vos hacés, que es moverte, que es ir a los lugares, que es acercarte. Sin ponerte como ejemplo, porque sé que eso te puede llegar a incomodar, te pregunto, sin irnos del tema, pero profundizando, si no es una reforma la de que un cura pueda tener una familia. No, mirá, yo te lo planteo al revés. Yo no creo que haya un argumento serio, teológico, para decir que un hombre casado no puede ser sacerdote. Es decir, a lo mejor hay muchos curas que no le interesaría casarse y tener hijos, que están bien como están. En la iglesia oriental, un hombre casado, incluso en la iglesia católica oriental, que pertenecen a Roma, no pueden ser obispo, pero sí sacerdote. Primero, no es que un cura se case, pero sí que un hombre casado puede ser sacerdote. Y no pasa absolutamente nada. O sea, la idea de que el cura tiene que ser célibe para poder dedicar todo su tiempo y toda su vida al servicio de los demás, para mí no es real. Yo tengo gente en mi parroquia que son casados, que tienen hijos, que laburan y tienen una dedicación al ministerio que son, pero infinitamente mayor que la que puedo tener yo. O sea, no es cierto, digamos, esta idea de que el cura tiene que ser célibe porque si no, no va a poder atender. Y después, mirá, el Papa Francisco supuestamente en el concilio, cuando se hizo ahora el último documento que tenía que ver con la Amazonia, había propuesto que ordenar catequistas a hombres casados, porque hay 1 millón de comunidades en la Amazonia que la gente no tiene la Eucaristía, no tiene la misa, porque como la misa tiene que ser cura para celebrarla. Claro. Y en esa discusión, me parece a mí escandalosamente, no logró, no sé cuánta fuerza hizo, eso de las cosas que quedaron a medias, no logró imponer esa idea y decidieron no ordenar hombres casados. Y entonces, entre el celibato y la Eucaristía, eligieron el celibato, cuando supuestamente la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia. Entonces,
Ni siquiera para garantizarle a la gente que tenga la posibilidad de la Eucaristía, que les parece una cosa tan importante, a mí también, pero digo, ni siquiera para eso pudieron verlo. Entonces, a mí, si vos me preguntás a mí que una mujer sea sacerdote, pero los primeros discípulos eran hombres. Sí, loco, primero también eran judíos y claro, Pedro era casado. Pero además no podía haber mujeres sacerdotes en apóstoles porque era la cultura judía. Si Jesús hubiera sido romano hubiera sido posible. Claro. Pero sí es verdad que en las primeras comunidades cristianas había mujeres que manejaban la comunidad. Priscila, Aquila, había. Después eso fue como desapareciendo dentro de la iglesia, pero en los primeros siglos, que todo era mucho más dinámico, había mujeres presidiendo la comunidad. Yo personalmente creo que cuando entendamos qué es lo más importante y qué son las cuestiones secundarias, el celibato habrá tenido como obligatorio, digamos, habrá tenido sentido en algún momento, en algún tiempo, lo entiendo en los religiosos que viven en comunidad. Pero que los curas diocesanos, yo tengo gente en mi parroquia que podría ser sacerdote tranquilamente, podría ser animador de una comunidad y celebrar la misa sin problema. Claro. Yo sé que a mucha gente esto lo escandaliza o pensará que estoy loco, pero es la realidad, porque la Iglesia Católica, el 80%, el 70%, no sé, el 90% son mujeres. Y todos los lugares de poder lo ocupan los varones. Es una cosa que no tiene ninguna explicación. Y los argumentos para mí son inconsistentes. Yo digo, me parece que hoy por lo menos tendríamos que entender que si queremos que cada comunidad tenga su Eucaristía, hay que pensar otra manera de celebrarla. Cada vez hay menos cura y cada vez hay más gente. Entonces, si va a haber más comunidades, tiene que haber animadores de las comunidades. Digo, habría que volver a repensarlo. Yo digo, estoy muy contento con mi sacerdocio, no tengo ninguna vocación matrimonial. Habrá cura que la tendrán, pero sobre todo habrá muchos hombres casados que tienen vocación sacerdotal. No es que Dios no te manda vocaciones, sino que nosotros no sabemos leer el momento presente. Argentina. Dijimos Argentina, diciembre, sinónimos. Pienso en el 89, Plan Bonex. Pienso en el 2001, diciembre. El Pocho Leprati. El Pocho. En un país tan golpeado, ¿qué palabras sentís que necesita más la gente? Esperanza, consuelo, verdad. Yo creo que esperanza, si no es con verdad, es chamullo y es, digamos, eso de que hablábamos antes, ¿no? Es opio. O sea, es un tema que es muy doloroso o muy duro de pensar, porque a veces nos preguntamos, sé que Montaldo se lo preguntó, porque lo sé, y otros también, ¿en qué medida nosotros, en la cercanía con la gente más humilde, en el intento de tratar de hacer algo para que estén mejor, en el esfuerzo por acercarle algo que les sirva para sobrevivir, colaboramos, digamos, con un sistema que se lava las manos, que mira para otro lado y que no hace nada? Yo tengo claro que no voy a ser alguien que propone la violencia, ni que le queme la cabeza a la gente, porque lamentablemente en todos estos procesos que ocurrieron en diciembre, que generaron algún tipo de revolución, la sangre y la vida la ponen los pobres y no los ideólogos, digamos. Entonces, no es que a mí me alegraría ver que haya saqueo, no, de ninguna manera. Pero sí me parece que el hecho de que, gracias a Dios, estemos viviendo un diciembre, el año pasado y este año, donde no hay mayores manifestaciones como las que nosotros vivimos en otro tiempo, no tiene que servir para creer que está todo bien, que la gente la está pasando maravillosamente. Porque la gente está aguantando, y sería bueno que ese aguante no se lo tome como un castigo, sino que al revés, que se lo reconozca, se lo valore, y se piense que el Estado no puede estar ausente, porque cuando el Estado solamente protege el derecho de los más ricos y de los más poderosos, es, como dijo el obispo de Córdoba, uno que mira para otro lado cuando hay un niño, cuando hay un discapacitado, cuando hay un pobre, es un imbécil. Y creo que es el problema. Nos volvemos imbéciles cuando no nos damos cuenta de la responsabilidad que todos tenemos, y el Estado principalmente, de atender a la realidad de la gente, de responder a las necesidades más imperiosas de la gente. Porque digo, va a llegar un momento que no hay changa, no hay laburo, no hay... la cosa es, la gente aguanta porque tiene alguna expectativa y porque lo que vivió antes fue horrible. Pero en algún momento hay que empezar a pensar en que la gente necesita sobrevivir, porque si no es imposible. Por eso diciembre siempre es un mes caliente, siempre es un mes complicado, un mes difícil. Nosotros esperamos que este diciembre sea en paz, pero si la paz, si no hay justicia,
No es la paz de los cementerios lo que queremos. La paz no es que la gente no proteste, la paz no es que la gente se la banque. La paz es que la gente tenga un poquito de justicia, tenga un poquito de dignidad, pueda vivir un poquito más dignamente, porque si no, no es paz. Si no, es simplemente una violencia reprimida, y es mucha violencia que haya hambre en un país que produce comida para 300 millones de personas, que haya gente pasando hambre, es un acto de violencia institucional irreparable, digamos, ¿no? Es un genocidio diario que alguna vez va a tener que ser reclamado, ¿no? Jorge, la última. Navidad, Año Nuevo, cuando brindes, cuando levantes la copa, ¿por qué vas a brindar? Y si vas a pensar en alguien. Mirá, sí, voy a pensar en mi vieja, por supuesto, porque es la primera Navidad que no va a estar en su cumpleaños. Voy a pensar en los seres queridos que se perdieron, voy a brindar por ellos. Voy a brindar por el futuro de nuestra patria, sí, y todo eso es como es políticamente correcto, pero seguramente voy a brindar para que el nuevo técnico de Belgrano encuentre la forma de seguir dándonos alegrías. Va a ser un año de transición, un año difícil, se van a ir algunos jugadores importantes, van a venir otros, pero nosotros vamos a estar ahí en el alambrado, puteando, cantando, saltando, y siempre es, como dice la canción, no veo la hora que llegue el domingo, digamos. Yo tengo como dos pasiones los domingos, el sábado a la tarde y el domingo, la misa, que en Santa Agripina es un momento de mucha alegría, de mucha comunión, de mucho encuentro, y lo disfruto de verdad. Ahora voy a tener que disfrutar eso solo porque no hay fútbol hasta marzo. Y el domingo a la tarde, bueno, es la otra realidad, ¿no? Encontrarte con la gente de tu pueblo, con los amigos con los que tomamos el café el 1 de la mañana en el bar o al mediodía en la sede. Y es otra pasión. Alguna vez algún obispo me dijo que esas pasiones son un entrenamiento para la pasión más importante, que es la pasión por Dios. Y como Jesús dijo que de los apasionados es el reino de los cielos, no de los aburridos, no de los fríos, no de los tibios, no de los que no hacen nada. Bueno, yo me consuelo con eso, ¿no? Que esa pasión, digamos, del fútbol me sirva como un entrenamiento para pasiones más serias y más importantes, que es la pasión por el Evangelio, es la pasión por tratar de estar más cerca de la gente y acompañarla, y es la pasión también por seguir soñando el sueño de Jesús de Nazaret, que a pesar de todas las traiciones y de todas las desfiguraciones que hemos hecho, no hemos podido hacerlo desaparecer todavía en la iglesia, y que sigue estando vigente y que sigue siendo una palabra significativa para mucha gente hoy todavía. Padre, gracias por venir. Gracias, hijo. Bueno, Máster, gracias, muchas gracias.